En este nuevo video entonces vamos a recordar un poco lo que veíamos al principio de esta temática de límites sobre su idea intuitiva. Entonces teníamos una función determinada, principalmente aquella que tenía algún tipo de restricción, como esta función racional, en la cual al reemplazar un número 2 de forma directa en la función, pues se generaba una indeterminación. Entonces, para dar un valor al límite, entonces dábamos aproximaciones, ¿cierto?, a el número 2, es decir, números muy cercanos al número 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, en este caso dábamos valores como 1,99, 1,999, 2,0001, 2,01 y 2,1, ¿cierto? Números muy cercanos a 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Eso nos permitía establecer pues el valor del límite. Y pues usábamos entonces esta notación, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 2 de la función x a la 2 menos 4 sobre x menos 2, ¿cierto? Era igual a 4. Entonces el límite cuando la x se acerca a 2, ¿cierto?, de esta función es 4. Vamos entonces a emplear, ¿cierto?, en los ejemplos que estamos observando, ¿cierto?, relacionados con el factor común, vamos a utilizar esta herramienta para el cálculo de... Vamos entonces a determinar el límite de esta función. El límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 menos 4x a la 2 más 2x sobre x a la 4 más 6x. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una sustitución directa del 0 en el lugar de la x y vamos a ver entonces qué sucede. Entonces nuestro límite, en este caso la x tiende a 0, la x se aproxima a 0 con valores muy cercanos a 0. Sin embargo, para dar claridad a lo que va a venir a continuación, entonces he hecho una sustitución directa de ese número 0 en cada una de las x que conforman la función para luego pues poder establecer la necesidad de aplicar la herramienta de factorización para el cálculo del límite. Entonces ubicado, lo repito nuevamente, el 0 en cada uno de las x que están allí y observenlo detalladamente. Posteriormente entonces vamos a resolver. 0 a la 3 es 0, es decir, 0 multiplicado 3 veces, 0 por 0 por 0 es 0, menos. ¿Cómo se resuelve esta parte de aquí? 0 elevado a la 2, 0 por 0, 0 por 4, 0. Más 2 por 0, que es 0. Y en el denominador entonces me va a quedar 0 a la 4. ¿Cierto? 0 por 0 por 0 por 0 es 0. Más 6 por 0, 0. Y acá arriba pues me queda un 0. Y en el denominador también 0. Obtenemos una indeterminación matemática, por tanto es necesario aplicar esta herramienta, ¿sí?, para el cálculo de los límites, la herramienta del factor común para el cálculo de los límites. ¿Por qué es necesario entonces el factor común? Porque estas expresiones son similares a las que ya habíamos trabajado en los dos videos anteriores. Como podemos observar, la x está presente en cada uno pues, de los términos que conforman la expresión, en el primer término, en el segundo y en el tercero. Acá también tenemos una expresión que tiene un factor común,
en el primero y en el segundo término. Entonces, por lo tanto, emplearemos aquí el factor común. Y en esta segunda línea, entonces, lo que haremos es pues dejar por fuera de nuestro paréntesis la letra X. ¿Listo? La letra X que tiene el menor exponente. Adentro lo que acompaña a la X. Entonces tendremos que adentro del paréntesis está entonces también una X. Y tenemos que sumar el exponente de afuera con el de adentro, un número 3. Entonces acá tenemos un 1 y adentro agregaremos un 2 de tal manera que me sume 3 menos 4x, ¿cierto? Y ahora 1 más 1 es 2. Y finalmente más 2, ¿sí? Tal como lo habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Vamos a mirar entonces en el denominador que nos queda. En el denominador entonces también se repite, ¿cierto? La letra X en cada término. Por tanto, entonces la dejamos por fuera de un paréntesis y adentro del paréntesis anotaremos X elevado a la 3 más 6. Y cerramos paréntesis. Bueno, pues ya factorizamos en numerador y denominador. Y ¿qué hacemos ahora? Vamos a identificar aquello que se pueda eliminar, ¿cierto? Como estas X que encontramos aquí. ¿Listo? Entonces, se pueden eliminar, pues ya que son iguales, y cualquier número, cualquier variable dividida entre ella misma, pues será un 1. ¿Listo? Más que una eliminación, es una división. Entonces, situaciones como un número dividido entre él mismo, pues me va a dar 1, ¿cierto? Entonces, por esa razón, hacemos esa eliminación. Entonces, X entre X va a ser también 1. Entonces aquí eliminamos y vamos a anotar en la siguiente línea lo que nos queda. Es decir, vamos a continuar desarrollando el ejercicio con lo que nos queda. Bueno, luego de hacer la eliminación entonces de estas X, ¿cierto? Por las razones que ya les explicaba, nos queda entonces esta expresión límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 menos 4x más 2 sobre x a la 3 más 6. Bueno, y al hacer entonces una sustitución directa, entonces ya no se nos producirá una indeterminación. Recordemos que de acuerdo a la idea intuitiva del límite que vimos al principio de este tema, dábamos aproximaciones, ¿cierto? A la X, ¿cierto? Vamos a regresarnos un momento. Para este ejemplo, entonces, dábamos valores muy cercanos a 2 en la X, ¿sí? Entonces, en este último ejemplo, entonces, vamos a hacer una sustitución de este 0 que me representa las aproximaciones, es decir, los números muy cercanos a 0 tanto por la izquierda como por la derecha, es decir, números muy cercanos a 0 como lo son 0,001 o también menos 0,001. ¿Listo? Entonces la sustitución que vamos a hacer a continuación me representan pues esas aproximaciones muy cercanas a 0. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Bueno, entonces ahora resolvamos. Ya hicimos la sustitución del 0 en el lugar de la X. Es momento de resolver. Ahora 0 elevado a la 2, 0 por 0, 0. Menos 4 por 0 es 0. Escribimos el número 2 más 2
sobre 0 elevado a la 3, 0 por 0 por 0, 0 más 6, listo. Entonces escribimos igual y la operación de acá del numerador 0 menos 0, 0 y 0 más 2 es 2 y por último 0 más 6 es 6 y aquí pues se simplifican esta fracción, ¿cierto? Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3, ¿ok? Ese será entonces nuestro límite utilizando, ¿sí? El cual lo resolvemos utilizando esta herramienta, este caso de factorización de factor común. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Bueno, nuevamente entonces hemos hecho una sustitución directa de este número 0 que estoy señalando en el lugar de la x para justificar de alguna forma pues el uso de la factorización por factor común para el cálculo de los límites. Entonces, como obtuvimos una indeterminación como lo es 0 sobre 0, entonces lo que vamos a hacer es efectivamente usar el factor común. Nuestra x pues se repite en cada uno de los términos del numerador y vamos entonces a desarrollarlo de esta forma. Entonces tenemos que en este siguiente paso pues ya factorizamos a través del factor común, ¿cierto? Nuestra x que se repite y adentro del paréntesis es lo que acompaña a la x también, teniendo en cuenta que el 2 y el 5 pues no son múltiplos de algún número en particular, entonces no es necesario calcular el máximo común divisor. Listo, nuestra x que se repite, adentro lo que acompaña a la x, entonces en este caso será 2x y nos aseguramos de sumar los exponentes. Entonces 1 más 1 pues serán el 2 que tengo por aquí que estoy señalando menos 5. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar esta x del numerador con esta x del denominador y calculamos nuestro límite con con la expresión que nos queda luego de hacer la eliminación, es decir, de esta forma. Ok, entonces vamos a reemplazar el número 0 donde está la x. Entonces tenemos 2 por 0 menos 5. Listo, 2 por 0, 0 y 0 menos 5 es menos 5. Y entonces este será nuestro límite, este será nuestro resultado final. Bueno, entonces luego de hacer la eliminación de estas x, podemos hacer la sustitución del 0, ¿cierto? En el lugar de la x, hacer las operaciones indicadas y obtener el límite. Entonces, ese será nuestro resultado final y de esta forma entonces se termina este video. En el próximo pues haremos otros casos de factorización, explicaremos otros casos y los incluiremos en el cálculo de los límites. Eso es todo entonces en cuanto a este video. Muchas gracias.